versículo 6 y nos dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjate lo que nos dice la primera parte de este versículo: y cuando Herodes le iba a sacar. Es decir, al parecer el tiempo del apóstol Pedro había llegado a su fin. Su tiempo en esta tierra iba a concluir. Herodes ya había tomado esa decisión de acabar con la vida de Pedro. ¿Por qué? Para satisfacción de esos judíos que unos años atrás temían al apóstol Pedro. Sin embargo, aquellos judíos que no se habían convertido, que no habían entregado su mente, su vida a Cristo, ahora estaban en contra del evangelio de Cristo. Estos judíos que habían sido lavados en su entendimiento, en su cabeza por los fariseos, por los escribas, por los saduceos, ahora querían ver sangre, y ya no sangre de discípulos, de cristianos que apenas se habían convertido. Ya habían perdido a Saulo. Saulo ya no pensaba como ellos. El apóstol Pablo ya no pensaba como ellos. Ahora el apóstol Pablo había entregado su vida a Cristo. Ellos querían ver sangre, a tal grado que estaban contentos de saber que Santiago había muerto y que ahora el apóstol Pedro era el siguiente. Pero también vemos que esta decisión que el rey Herodes toma era para su beneficio personal, para ser aclamado, para ser respetado por estos judíos perversos, inconversos, pero también para burla de los cristianos. Veíamos el domingo pasado que Pedro fue encarcelado justamente en el día de la celebración de los panes sin levadura. Probablemente en el día de la Pascua, que se celebraba una noche antes de la iniciación de los panes sin levadura. No solamente eso, sino que los cristianos estaban recordando la venida de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Hacía aproximadamente 8, 9, 10 años que Jesucristo había entregado su vida en aquella cruz. Mientras los judíos todavía seguían celebrando estos panes sin levadura, la Pascua, recordando el Antiguo Testamento, los cristianos estaban celebrando a un Cristo que dio su vida en aquella cruz por salvación de los inconversos. Y no solamente un Cristo que dio su vida, sino un Cristo que resucitó de entre los muertos. Entonces el apóstol Pedro estaba sufriendo en esa fecha, en esa conmemoración de la resurrección de Jesucristo. Y lo vemos, ¿por qué? Porque Herodes quería burlarse de los creyentes. Hoy muchas personas quieren burlarse de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestro credo, de cómo actuamos, de cómo vemos la vida. Porque detrás de todas esas personas que quieren burlarse de los hijos de Dios, de todo aquel que es discípulo de Cristo, está el enemigo, está Satanás detrás de todas estas personas que quieren hacernos daño. Entonces vemos en esta primera parte de este versículo Herodes dispuesto a decapitar o de matar a Pedro. Y Pedro lo sabía. Y mira lo que dice esta segunda parte. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban a la cárcel. Me llama mucho la atención. Sabiendo Pedro que estaba a punto de morir, que estaba a punto de ser entregado a los judíos, ¿qué hacía Pedro? Dormía, descansaba. Yo no sé tú, pero ¿cuál hubiera sido tu situación si tú estuvieras en las botas de Pedro? Estuvieras en la circunstancia de Pedro. Personalmente yo creo que estaría yo orando. Estaría yo un poco preocupado por cómo iba a morir, si me iba a doler o no me iba a doler. Pero Pedro es un ejemplo claro de la convicción que debemos de tener en Cristo.
Pedro sabía que iba a morir. Las posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Y Pedro descansaba porque su confianza estaba en Cristo. A Pedro no le importaba que estuviera encadenado o que 4 guardias lo custodiaran. Él sabía que si tenía que morir, iba a ser por Cristo. Y que si tenía que vivir, iba a ser también para Cristo. Y mira lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 8, que es un versículo que nos debe de ayudar en estos momentos para tomar ánimo, para que la circunstancia por la cual estemos pasando no nos importe. Porque nos dice Romanos capítulo 14, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aunque esta carta, la carta de Romanos, fue escrita por Pablo, Pedro tenía esa convicción. Esteban tenía esa convicción. Santiago tenía esa convicción. Yo espero que tú y yo tengamos esa convicción. Si hoy seguimos vivos, lo hacemos para Cristo, trabajamos para Cristo. Si el día de mañana tenemos que partir con el Señor, para Él morimos. Pero sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Yo espero que tú y yo tengamos esa convicción, que no le tengamos miedo al dormir y a no saber si vamos a despertar el día de mañana. Yo espero que estemos listos, preparados para seguir viviendo en esta vida o para partir con el Señor. Porque nuestra vida es de Dios. Pertenecemos ahora a Cristo. Y mira qué gran ejemplo de Pedro. A punto de morir y Pedro descansaba. Pedro estaba tranquilo. Pedro dormía. No había preocupación en él. Porque fisiológicamente, si tú tienes preocupación, si tú tienes una inquietud, una ansiedad, es difícil que concilies el sueño. Una persona duerme cuando está tranquilo, cuando sabe que todo está bien, cuando no tiene problemas, cuando no está a punto de morir. Pero Pedro, estando a punto de morir, la confianza en el Señor era mayor, su fe en el Señor era mayor que la situación adversa por la cual estaba pasando. Yo espero que eso sea lo mismo en nuestras vidas. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios sea mayor de la enfermedad por la cual estás pasando, sea mayor de la aflicción por la cual estás pasando, sea mayor del problema por la cual estás pasando. Tomemos este ejemplo impresionante del apóstol Pedro. Versículos 7 al 10. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Fíjate, qué glorioso momento, qué historia, qué anécdota, qué experiencia del apóstol Pedro. Estando a punto de morir, el rey Herodes, que ya había tomado la decisión de entregar la vida de Pedro a los judíos, que el rey Herodes había hecho un plan maléfico, malvado,
a tal grado que nos dice que habían 4 guardias cuidándolo por 4 turnos, 16 guardias en total. Pedro estaba no solamente vigilado por los guardias, sino que Pedro estaba encadenado, probablemente no solamente de las manos, sino también de los pies. Y algo maravilloso sucede en estos versículos. Los planes del rey Herodes se habían arruinado. No importó cuánto se esforzó por terminar con la vida de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Dios aún iba a usar a Pedro en esta maravillosa historia del inicio de la iglesia. Yo no sé por qué momento estemos pasando en este día. Yo no sé cuál es la aflicción, la preocupación que tu familia pueden estar pasando, y más por causa de Cristo. Así como Pedro estaba en adversidad a punto de morir, Dios obró en su vida y hizo algo increíble. Dios, en medio de nuestra adversidad, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la angustia, Dios puede hacer obras maravillosas en tu vida, en tu familia, pero tienes que creer. Pero tienes que mantenerte fuerte, tienes que mantenerte con fe, animado, de que aunque estemos a punto de morir y todo parezca perdido, Dios obra de manera impresionante en nuestras vidas. Mira lo que nos dice Romanos más adelante en el capítulo 8, versículo 28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, o sea, tú y yo, todo el creyente, todo aquel que ha sido transformado a la identidad de Cristo, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. La enfermedad, la muerte, la persecución, el no tener dinero, el no tener ropa, todas las cosas, todas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que estos conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o esta enfermedad o el COVID nos va a poder separar de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana. Yo no sé qué es lo que te atemoriza. Pero lo que yo sí sé es que nada, ni nadie, ni una enfermedad nos va a separar del amor de Cristo. Pedro estaba a punto de morir. Herodes ya había decidido entregar su vida a los judíos. Pero el amor de Dios que se manifestaba y que estaba en Pedro le dio una oportunidad de poder seguir adelante. Todavía no era el tiempo de que Pedro muriera, porque tenía cosas que hacer para Cristo.
Dios tenía un plan todavía que perfeccionar, que terminar en él. Lo mismo pasa en nuestras vidas. No importa qué es lo que venga a nuestras vidas, no importa lo que Satanás haga para tratar de destruirnos, para tratar de que nuestra fe caiga, para tratar de que dudemos del poder de Dios. Porque Satanás, así como Herodes no solamente estaba peleando en contra de Pedro, no estaba peleando solamente en contra de Santiago, no estaba peleando en contra solamente de la iglesia. Herodes estaba peleando en contra de Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa lo que venga a nuestras vidas, Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Es lo mismo, es igual que la vida de Pedro y de muchos mártires, y de Esteban y de Santiago. Aunque el mismo Satanás quiera derrotarnos, quiera vernos caer, quiera vernos muertos, Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Dios está contigo, hermano. Dios está con tu familia. Tomemos este versículo que hemos leído, estos versículos que hemos leído, creámoslo y sigamos adelante, porque no va a haber nada que nos detenga. Porque Dios está aferrado a sus hijos, porque Dios ama a sus hijos, porque Dios no va a dejar a sus hijos. Dios no dejó a Pedro. Dios no dejó que Herodes se burlara de los creyentes. Dios no dejó que Herodes diera la vida de Pedro a los judíos. Dios obró de una manera increíble en la vida de Pedro, así como Dios quiere obrar en tu vida. Y así como Dios está obrando en nuestra vida, así como Dios está obrando en nuestra iglesia. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Un milagro había sucedido en la vida de Pedro, y Pedro lo reconocía. Pedro lo había entendido. Pedro había reconocido la obra de Dios en su vida y el milagro en su vida. Yo en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde ya, yo te invito a que reconozcas, a que recuerdes la obra que Dios ha hecho en tu vida, los milagros que Dios ha hecho en tu vida. No vuelvas atrás. No vuelvas a hacer lo que hacías antes, cuando Dios ya mostró su obra, cuando Dios ya mostró el milagro en tu vida. No seamos como el pueblo de Israel, que viendo las maravillas de Dios en el desierto, lo alababa, glorificaba su nombre, y de repente venían los problemas, y de repente venían las necesidades, y de repente alguien se enfermaba, y empezaban a maldecir a Dios, y empezaban a dudar de Dios. No seamos como el pueblo de Israel, seamos como Pedro. Va a haber momentos en nuestras vidas que todo va a marchar bien, pero también van a haber momentos en nuestras vidas que la adversidad va a ser fuerte en contra de nosotros. Y cuando estemos en ese momento de adversidad, en ese momento de enfermedad, en ese momento a lo mejor de duda, recordemos los milagros, la obra que Dios ha hecho en mi vida, que Dios ha hecho en mi familia, que Dios ha hecho en mi iglesia. Tomemos fuerza y superemos ese obstáculo y superemos esa adversidad confiando en Dios, siguiendo animados y gozosos. Tomemos este ejemplo de Pedro, el reconocer la obra de Dios en su vida. Reconoce, recuerda, medita
en el milagro que Dios ha hecho en tu vida, no solamente una vez. Yo estoy seguro que Dios se ha manifestado en nuestras vidas con milagros y cosas impresionantes más de una vez. Pero cuando estés pasando por ese momento de adversidad, recuerda y supera esa adversidad. Y supera ese obstáculo. No te enojes, no te molestes con Dios. Tienes que aprender a superar esa adversidad. Que la vida del creyente no es siempre felicidad. Por ahora no. Cuando estemos con Cristo, entonces sí, por toda la eternidad vamos a ser felices. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, porque ya no habrá pecado. Pero mientras estemos en esta vida, tenemos que aprender a superar los momentos adversos en nuestras vidas. ¿Cómo? Confiando en Dios, recordando lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces Pedro, después de ver este milagro, después de reconocer esta obra maravillosa de Dios en su vida, cómo Dios lo había sacado del problema, pero si te das cuenta, y aquí hay que hacer un stop, hay que pararnos. Dios había obrado en la vida de Pedro. Estando a punto de morir, Dios aún tenía trabajo para Pedro. Pero en cambio Santiago tuvo que morir. El plan de Dios ya había concluido en Santiago. Es que debemos de entender eso. Hay muchos cristianos que aún tienen un plan por delante, que aún no han terminado, un ministerio por realizar. Y que en medio de la enfermedad o en medio de la persecución, Dios los levanta, Dios les da ánimo, Dios les da fuerzas para seguir adelante. Pero también hay muchos cristianos que llegó su tiempo, llegó su hora, donde Dios ha perfeccionado su vida, han terminado. Ayer el hermano Serafín marchó con el Señor. No porque Dios no tuviera el poder suficiente para sanarlo, no porque Dios no estaba con el hermano Serafín, sino porque en el plan glorioso, en la mente gloriosa, inescrutable de Dios, los planes con Serafín ya habían llegado, ya habían terminado, como con Santiago. Pero hay otros como Pedro que tenemos que seguir trabajando. Y eso es algo que solamente está en la mente, en la sabiduría de Dios, que probablemente no podemos entenderlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay hermanos que van a partir con el Señor. Ahora, allí en Afganistán muchos están muriendo. Pero que para nosotros que aún seguimos con vida, eso no sea una razón para perder nuestra fe, sino sea una razón para seguir adelante. Yo personalmente, yo ya quisiera estar con el Señor. Lo que yo vivo aquí, tengo una familia impresionante, una familia increíble, pero yo preferiría estar con el Señor, donde ya todo va a ser mejor por toda la eternidad. Pero si sigo aquí con vida, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir luchando, porque Dios tiene aún un propósito en mi vida que tengo que concluir, que tengo que acabar. Si tú estás hoy con vida, yo te invito a que sigas en ese propósito que Dios tiene para ti. No te desanimes, no te entristezcas, sigue adelante. Y para todos aquellos hermanos que ya han partido con el Señor, ahora están en un mejor lugar, en un lugar que yo quisiera estar. Pero estoy aquí y tengo que seguir trabajando. Lo mismo para ti, hermano. Herodes ya había planeado acabar con la vida de Pedro, pero Dios dice: no, aún voy a usar a Pedro para algo increíble.
Entonces en este versículo 12, lo que vemos es cuando Pedro, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mira, el primer lugar que Pedro fue a buscar cuando ya estaba libre de esas ataduras, de esa cárcel, lo primero que hizo Pedro fue ir a buscar a su familia en Cristo, aquellos que estaban orando, que estaban intercediendo por él. Estaba contento, gozoso por contarles lo que había sucedido. ¿A quiénes? A la familia en Cristo. Esa debe de ser nuestra prioridad. La familia en Cristo. Esa es nuestra prioridad. La familia en Cristo. ¿Y qué hacía esta familia? ¿Qué hacía esta iglesia? Donde muchos estaban reunidos orando, donde su familia, la iglesia, los creyentes estaban orando, estaban intercediendo, estaban pidiendo por Pedro, pues su situación era la muerte, su situación era la adversidad, y como familia estaban preocupados, y como familia estaban tristes, estaban dolidos por Pedro. Y eso me recuerda a la práctica de amor que tú y yo debemos de tener unos con otros. Así como tú y yo hoy en este día, al inicio de la predicación, oramos por la familia allá en Chalcatongo. Porque es normal estar triste cuando hemos perdido a un ser querido en esta tierra. Pero ellos no están solos. La iglesia aquí en Oaxaca está orando por ellos. La iglesia allá en Boise está orando por ellos. No están solos. Lo mismo, Pedro encarcelado, esclavizado, atado con 16 guardias, no estaba solo. Estaba una iglesia detrás de él orando por él, pidiendo por su vida. Pedro no peleaba solo la adversidad que venía a su vida. La iglesia estaba detrás de él apoyándole. Y aún mejor, Dios estaba con él. Qué impresionante. Versículos 13 al 16. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Sí, porque algo maravilloso había sucedido en la vida de Pedro. Unos minutos antes estaba encarcelado, a punto de morir. Como dice el comercial, 3 doritos después, Pedro estaba libre. Y estaba ahora en la familia, estaba ahora con estas personas, con estos hermanos, con estos creyentes, libre. La muerte ya no lo acechaba, Herodes ya no lo acechaba, porque el poder de Dios se había manifestado en su vida. Dios trabaja de una manera fuera de lo normal para nosotros. Dios trabaja de maneras que no podemos muchas veces llegar a comprender. Así es nuestro Dios. Él es aún más sabio que nosotros. Dice su palabra que aún lo insensato de Dios es más sabio que el pensamiento de los hombres. Dios trabaja de muchas maneras. Dios permitió que Santiago muriera, pero Dios permitió que Pedro fuera rescatado de esa muerte. Ese es nuestro Dios. Debemos de tomar ánimo, seguir confiando en Él y seguir adelante. No nos limitemos a ver el poder de Dios. Dios no está limitado por nadie, Él hace conforme a su voluntad. Él es soberano. Pero muchas veces tú y yo nos limitamos a ver el poder de Dios. Yo en esta hermosa tarde te invito: no te limites, no te pongas obstáculos, no te limites a ver el poder de Dios en tu vida y en tu familia.
Estas personas estaban atónitas, sorprendidas. Le dijeron a esta chica Rode: estás loca, ¿cómo Pedro va a estar allá afuera si Pedro está encarcelado? 16 guardias están cuidándolo, está atado, ¿cómo va a estar aquí? Hasta que lo vieron y quedaron atónitos. No nos limitemos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señales de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Mira, en este versículo 17 podemos aprender algo bien importante. Testifiquemos de la obra de Dios. Testifiquemos del milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, con nuestros hermanos, con todos nuestros hermanos. Así como Pedro estaba testificando y les dijo: hey, miren, esto fue lo que pasó, ahora vayan y díganselo a los demás apóstoles. Testifiquemos de la obra, del milagro que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ánimo de la iglesia, para fortaleza de la iglesia, para fortaleza tuya y mía. Testifiquemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Testifiquemos de cómo Dios sanó al hermano. Pero también testifiquemos de cómo Dios se llevó al hermano a su presencia. Ante la adversidad, ante las bendiciones, testifiquemos de Dios, de su poder y de su milagro. Todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? A los creyentes, a los hijos de Dios. Tú y yo, todas las cosas nos ayudan a bien. Testifiquemos de la obra gloriosa de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Versículos 18 y 19. Luego que se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Después de todo, ¿quién terminó avergonzado? ¿Quién sus planes no se hizo realidad? ¿Qué personas no vieron a Pedro morir? Todos aquellos que estaban en contra de Pedro, todos aquellos que estaban en contra de la iglesia, todos aquellos que estaban en contra de Dios. Al final, Herodes terminó avergonzado, terminó derrotado, terminó como un miserable. Todo porque no solamente peleaba en contra de Pedro, no solamente peleaba en contra de la iglesia, estaba peleando en contra de Dios. El próximo domingo vamos a ver qué es lo que le pasa a personas así, que quieren levantarse en contra de la iglesia. Yo no sé quién está detrás de todos nuestros problemas. Dice, Satanás está detrás de todos nuestros problemas, de todas nuestras adversidades, de todo lo que quiera hacer dudar de nuestra fe, porque Santiago nos dice que Dios no puede tentar a nadie. Entonces, muchas veces hay dos: o el pecado que está en mí mismo me está tentando, o el enemigo está tentándome como tentó a Job. Pero al final de cuentas, ¿por qué se introdujo el pecado en la humanidad? Dios lo permitió. Pero ¿por quién se introdujo el pecado en la humanidad? No fue por Eva, no fue por Adán, fue por Satanás. Satanás engañó a Eva. Satanás introdujo el pecado a la humanidad. Entonces, detrás de todas aquellas personas, detrás de toda aquella adversidad que quiera tumbar nuestra fe, está Satanás detrás de ella. Y lo que tú y yo debemos de recordar es que
Satanás está queriéndonos tumbar, pero no solamente Satanás está peleando en contra de nosotros, Satanás está peleando en contra de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues en Cristo somos más que vencedores. Y aquí se refleja en estos dos versículos. Y le voy a dar lectura por última vez. Luego que fue de día hubo no poco alboroto. Pues cómo no, 16 soldados no supieron qué pasó con la vida de Pedro, qué pasó con el cuerpo de Pedro, qué pasó con las ataduras. ¿Sobre qué había sido de Pedro? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, y todavía Herodes quería buscarlo, quería ver, a lo mejor estaba por aquí, por allá, no lo encontró. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aunque el enemigo quiera vernos caer, aunque el enemigo quiera vernos que tú y yo perdamos nuestra fe, no va a suceder, porque Dios está peleando por nosotros, Dios está con nosotros, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Y quiero terminar este último versículo, Romanos, lo leímos casi al principio de la predicación, Romanos 8. Yo quiero que allá en tu casita lo leas conmigo y nos lo llevemos en esta hermosa tarde, recordando que Dios está con nosotros, que Dios pelea por nosotros, que Dios es el que nos va a guiar a salir adelante. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Y si quieres ponerte de pie allá en tu casita y leerlo en voz alta, puedes hacerlo. Y llevémonos este versículo para recordar esta semana y para recordar cuando tenemos problemas y para recordar cuando nuestra fe está débil. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Padre que estás en el cielo, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor. En esta hermosa tarde venimos ante tu presencia, Señor, a entregarte nuestras vidas, a entregarte nuestro corazón. Tuyo es, Señor, todo te pertenece a ti. Nada ni nadie nos va a poder separar de tu amor glorioso, de tu amor perfecto que fue revelado a través de Cristo, que nos fue enseñado a través de Cristo, Padre. Y hoy en esta tarde, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, seguimos adelante, seguimos de pie por ti, Señor. Tú eres el que nos ha tomado, tú eres el que nos sustenta y podemos confiar y decir que estos versículos son reales en nuestras vidas, que ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir nos va a separar de tu amor, Señor. Porque en ti estamos seguros, porque tú nos cuidas, tú nos guardas, Padre. En esta hermosa tarde recordamos que nuestras vidas están en ti, Señor.
recordamos que se va a hacer tu santa voluntad en nuestras vidas. Y recordamos esto, que si vivimos, para ti vivimos, Señor. Y si morimos, para ti morimos. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos tuyos, Señor. Dale ánimo, dale fuerzas a tu iglesia. Dale ánimo y dale fuerzas a cada familia que ha perdido un ser querido. Dale fuerzas y dale ánimo a aquellos creyentes que tú los has sacado de esta enfermedad. Porque atrás de ese milagro hay un propósito en su vida. Señor, aquí estamos para ti. Hágase tu voluntad. Si el día de hoy tú me sigues permitiendo la vida, será para trabajar. Si el día de mañana tú me llevas a tu presencia, será para deleitarme en ti. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.